Hola a todos. Bienvenidos al canal Flicktails. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar su like para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Toy Story 5 que se estrenará en 2026. La historia comienza con un giro inesperado que sacude los cimientos de la lealtad y el propósito de nuestros juguetes favoritos. Woody, quien ha pasado décadas definiendo su carrera como el guardián incansable de la infancia, se encuentra en un mundo donde la tecnología digital ha eclipsado la simplicidad de los juegos físicos. Esta quinta entrega nos presenta un conflicto existencial donde los juguetes deben enfrentarse a una amenaza técnica: los dispositivos electrónicos que cautivan la atención de los niños de hoy, alejándolos de la imaginación tangible. El relato cobra vida cuando Bonnie, ahora una niña que navega la complejidad de la era digital, comienza a olvidar a sus antiguos compañeros. Buzz Lightyear, siempre impulsado por su espíritu de explorador espacial y su entrenamiento de ranger del espacio, intenta liderar una misión de rescate emocional. Él entiende que su diseño original, basado en la estética de la ciencia ficción de los años 90, es una fuente de inspiración pura, pero siente la frustración de no poder competir con los videojuegos de última generación. La dinámica entre ambos es el corazón de la trama, reflejando años de trabajo en equipo que han trascendido los límites de una simple habitación. Lo que hace que esta narración sea tan poderosa es la introspección de los personajes al enfrentarse a la obsolescencia. Jessie, con su valentía inquebrantable de vaquera criada en el rodeo, nos recuerda que el valor de un juguete no reside en su tecnología, sino en las historias que ayuda a construir. Hay momentos de una profundidad emocional notable cuando el grupo se aventura fuera de casa, explorando los desafíos de un mundo que ha cambiado drásticamente. Cada paso que dan es un homenaje a la creatividad y al legado de quienes los crearon. La película logra equilibrar la nostalgia con una visión moderna sobre la conexión humana. A medida que avanzamos hacia el clímax, la narrativa se vuelve más íntima, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y los niños crezcan, la esencia de la amistad verdadera permanece intacta. Es una pieza cinematográfica que se siente como un reencuentro con viejos amigos, subrayando que, sin importar cuánto avance la industria, el ingenio de un niño y el cariño de un juguete son elementos inmortales. Al final, nos deja una lección sobre cómo adaptarse sin perder la identidad, demostrando que la carrera de estos personajes ha sido una lección magistral de resiliencia y amor incondicional hacia su propósito original. La odisea continúa cuando el grupo se infiltra en el epicentro de la nueva obsesión infantil, un complejo dedicado a la realidad virtual que actúa como el antagonista absoluto de la imaginación tradicional. Es aquí donde Woody, con esa sabiduría forjada en años de ser el sheriff preferido, comprende que su liderazgo ya no puede basarse en la autoridad del dueño, sino en la capacidad de inspirar a las nuevas generaciones a levantar la vista de las pantallas. Esta parte de la historia es profundamente conmovedora porque vemos a un vaquero cansado, pero imbuido de una determinación casi estoica, luchando por demostrar que el valor de un objeto de plástico o tela no radica en sus píxeles, sino en la huella emocional que deja en el alma de un niño. Buzz Lightyear, por su parte, atraviesa una crisis de identidad que resulta fascinante. A medida que analiza sus circuitos y sus funciones preprogramadas frente a la sofisticación de la inteligencia artificial de los juguetes modernos, siente el peso de su propia historia como el símbolo de una era dorada de la exploración espacial. Sin embargo, su resiliencia brilla cuando decide que su propósito no es vencer a la tecnología, sino complementarla. La escena donde Buzz intenta comunicarse con un dispositivo electrónico, utilizando su clásica lógica de soldado espacial, es un momento cargado de ternura que nos recuerda por qué nos enamoramos de este guardián galáctico hace décadas. Jessie aporta el contrapeso necesario con su energía arrolladora, encarnando la figura de la resiliencia pura. Ella se convierte en el puente entre el pasado nostálgico y la incertidumbre del futuro, demostrando que su espíritu aventurero no conoce de épocas ni de tendencias. Su evolución en esta entrega es el claro ejemplo de cómo la adaptabilidad es una virtud que no traiciona la esencia personal. Mientras recorren los pasillos fríos y mecanizados de este nuevo entorno, los personajes no solo luchan por sobrevivir al olvido, sino que intentan rescatar el concepto mismo del juego compartido. El desenlace no busca una victoria grandilocuente, sino un abrazo reconfortante entre lo antiguo y lo nuevo. Hay una melancolía dulce al observar cómo nuestros protagonistas aceptan su nueva realidad, no como juguetes obsoletos, sino como piezas invaluables de una historia humana que sigue viva. La película cierra con una reflexión sobre la madurez,
recordándonos que el crecimiento es un proceso natural pero que nunca debemos abandonar la chispa que nos hace soñar. La travesía de Woody y su grupo cierra un ciclo magistral, dejándonos con la certeza de que, mientras exista un niño capaz de imaginar mundos, los juguetes siempre encontrarán un lugar donde ser necesarios y, sobre todo, profundamente amados. La travesía de este grupo de amigos se vuelve aún más introspectiva cuando el guión nos permite observarlos. Momentos de silencio entre las grandes escenas de acción. Woody, en esos instantes de calma, contempla su placa de sheriff con una mirada cargada de historia, reconociendo que su desgastada tela y sus costuras visibles son, en realidad, cicatrices de guerra que narran una vida entera dedicada al servicio. No es solo un juguete, es un tutor de la infancia que entiende que la verdadera conexión ocurre cuando el niño deja de mirar la pantalla y comienza a proyectar su mundo interior sobre la figura inanimada. Es ahí donde reside la magia, un recordatorio de que la tecnología ofrece distracciones, pero el juguete invita a la creación. Buzz, por su parte, encuentra una paz inesperada al reconciliar su naturaleza de explorador estelar con la frialdad de los algoritmos modernos. Hay una secuencia particularmente hermosa donde él observa a otros dispositivos digitales y, en lugar de ver enemigos, percibe herramientas que carecen de lo que él posee, un alma construida a base de recuerdos compartidos. Esta revelación le otorga una nueva dignidad. Se da cuenta de que su luz LED intermitente y su botón de despliegue de alas son, en el fondo, reliquias de una narrativa analógica que posee una calidez que ninguna simulación virtual podrá replicar. Su evolución desde un juguete que creía ser un ranger real hasta alguien que acepta con orgullo su condición de pieza indispensable en la vida de un niño es, posiblemente, el arco de transformación más humano de toda la saga. Jessie también se destaca en este tramo final como el alma emocional del grupo. Su valentía ya no solo se mide por su capacidad de saltar desde lugares elevados o realizar maniobras de rodeo imposibles, sino por su capacidad de sostener la esperanza cuando el resto flaquea. Ella es quien mantiene unido al equipo, recordándoles constantemente que cada grieta en su pintura es un símbolo de una aventura superada. Su optimismo no es ingenuo, es una decisión deliberada. Al verla interactuar con los niños en esta era de conectividad absoluta, comprendemos que su rol es el de una embajadora de la imaginación, capaz de tender un puente entre la nostalgia de los padres y la curiosidad fragmentada de los hijos. El impacto emocional del filme radica en esta aceptación colectiva de su nuevo estatus. No se trata de un final donde se resisten al cambio, sino uno donde lo integran con elegancia. Al ver a Woody y Buzz observando el atardecer desde un estante que ya no es el centro de atención, pero sigue siendo un refugio, el espectador siente que ha cerrado un capítulo vital de su propia biografía. La película nos enseña que madurar no significa descartar lo que nos hizo felices, sino encontrar una nueva forma de valorar esos afectos en un mundo que corre demasiado rápido. Nos vamos de la sala con la sensación de que, aunque las cajas de los juguetes se cierren, las historias que tejieron con nosotros permanecen grabadas en la memoria, desafiando el paso del tiempo y la frialdad de cualquier dispositivo digital. La travesía llega a un punto de inflexión donde la melancolía se transforma en una aceptación serena y luminosa. En los momentos finales, la narrativa se detiene para honrar la trayectoria de personajes que han pasado de ser simples objetos de entretenimiento a pilares fundamentales de la psique infantil. Woody, en particular, alcanza una paz inusual al comprender que su jubilación no es una derrota, sino una transición hacia un rol de mentoría silenciosa. Su figura, que alguna vez fue el centro del universo de un niño, ahora se sitúa en los márgenes, observando con orgullo cómo la semilla de la imaginación que él cultivó sigue floreciendo, incluso cuando los juegos ya no requieren de su presencia física. Es un despliegue de generosidad que define la madurez del vaquero. El deseo de que el niño crezca supera al deseo de ser necesitado. Buzz Lightyear completa su arco interno con una revelación que toca la fibra sensible de cualquier espectador que haya crecido viendo la saga. Entiende finalmente que su valor no reside en la complejidad de sus sistemas electromecánicos, sino en la capacidad de ser un confidente silencioso durante los años de incertidumbre. La escena en la que se sienta junto a un dispositivo inteligente, reconociendo el abismo generacional pero tendiendo una mano de fraternidad, es un testimonio de su nobleza. Buzz ya no siente la necesidad de probar que puede volar, porque ha comprendido que su verdadero vuelo es la trascendencia emocional que ha logrado en el corazón de varias generaciones. Es un guerrero que ha depuesto las armas del ego para abrazar la sabiduría de quien ha cumplido su misión con creces. Jessie, por su parte, se manifiesta como el eje de resiliencia del equipo,
recordándonos que el coraje no es la ausencia de miedo ante el olvido, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Su personaje es el eco de todas esas aventuras compartidas en los rincones olvidados de las casas, en los juegos bajo la lluvia o en los viajes interminables en coche. Ella representa esa parte de nosotros que se resiste a perder la capacidad de asombro. Al verla caminar entre los escombros de la obsolescencia con la frente en alto, el espectador entiende que los juguetes no se desgastan por el uso, sino que se enriquecen con el contacto humano. Su espíritu es un recordatorio de que la vitalidad no depende de la novedad, sino de la autenticidad con la que nos enfrentamos a cada nuevo día. Este cierre es una elegía a la impermanencia, envuelta en un abrazo cálido que nos permite soltar con gratitud lo que ya no puede permanecer en nuestras vidas. De la misma manera, el hecho de que la historia no termine con una gran batalla, sino con un reconocimiento de la importancia de la memoria, le otorga una profundidad inusual para una cinta de animación. Nos marchamos con la certeza de que Woody, Buzz y Jessie no desaparecen en la oscuridad del desván, sino que se transforman en los guardianes de nuestros recuerdos más preciados. Es el triunfo de la narrativa humana sobre la frialdad de la técnica, una invitación a recordar que, en el vasto universo de nuestra experiencia personal, siempre habrá un espacio reservado para aquellos amigos que, con un simple gesto, nos enseñaron a mirar el mundo con ojos de niño. El relato se desplaza ahora hacia un plano más sutil, donde la luz de la tarde entra por la ventana y baña el cuarto de Bonnie, iluminando las partículas de polvo que danzan como pequeños astros olvidados. Es en este espacio de quietud, donde los juguetes comprenden que su labor ha mutado hacia una forma de existencia más contemplativa. Ya no buscan la validación constante de un niño que corre, sino que se convierten en los silenciosos testigos de la transición hacia la adultez. Woody, sentado en el borde de la repisa, observa los objetos de la habitación, aquellos que han sido desplazados por accesorios tecnológicos más fríos, y en lugar de sentir amargura, siente una extraña compasión. Él sabe que, algún día, cuando el brillo de las pantallas digitales se apague por el cansancio de una noche larga, el niño buscará refugio en la calidez de algo tangible, de algo que tenga historia y peso. Buzz Lightyear se convierte en este tramo en un observador de las estrellas, no desde la altura de un estante, sino a través de la ventana que da al jardín, donde el mundo físico sigue girando con su ritmo antiguo y predecible. Su armadura, llena de marcas y rasguños que cuentan historias de caídas valientes y rescates imposibles, parece relucir con una dignidad nueva. Él entiende que, aunque la tecnología intente simular el infinito a través de proyecciones virtuales, ninguna luz artificial puede igualar la inmensidad de un cielo estrellado observado en compañía de un amigo. Su calma es contagiosa, y poco a poco, el resto de los juguetes dejan de temer a la penumbra, comprendiendo que el final del protagonismo es simplemente el inicio de una compañía más profunda, más madura y, sobre todo, más honesta. Jessie, siempre inquieta pero ahora poseedora de una calma forjada en el fuego de 1000 aventuras, encuentra una nueva alegría al ayudar a organizar los recuerdos. Ella se encarga de que los juguetes más pequeños no sientan el peso del vacío, enseñándoles que estar guardados no es sinónimo de estar perdidos. La vemos reconstruir pequeñas estructuras con bloques antiguos, creando santuarios de juego en rincones que la tecnología ha ignorado. Su actitud es un faro de optimismo que nos recuerda que la creatividad no se agota, sino que se transforma según el terreno que habitamos. En sus ojos vemos reflejada la chispa de cada niña que alguna vez la llevó a galopar por praderas imaginarias, y entendemos que su legado ya no pertenece solo a Bonnie, sino al tejido mismo de la memoria colectiva. Al cerrar este capítulo de su existencia, la narrativa nos entrega una última imagen de inmensa ternura. El grupo se reúne una vez más bajo la luz de la luna, no para planear una huida o una misión, sino para compartir el silencio de una lealtad que no requiere palabras. Han aceptado que su propósito no fue nunca retener al niño en el tiempo, sino acompañarlo mientras aprendía a volar por su cuenta. La película nos deja con una certeza reconfortante. Mientras los seres humanos sigamos necesitando anclajes que nos devuelvan a nuestra esencia, habrá un rincón del corazón donde estos amigos seguirán vivos, siempre listos, siempre valientes, y siempre, irrevocablemente, nuestros. Es la despedida final de una era que nos enseñó que, aunque el mundo cambie, la amistad es la única tecnología capaz de trascender cualquier barrera digital. La quietud de la habitación, lejos de ser un vacío, se transforma en un lienzo donde los personajes pintan su legado final. Woody, con la sabiduría que solo confiere el paso del tiempo, dedica sus últimas horas de actividad a organizar pequeñas escenas para los juguetes nuevos,
Esos dispositivos electrónicos que, aunque tecnológicamente avanzados, carecen de la capacidad de narrar sus propias vivencias. Él actúa como un bibliotecario de la infancia, colocando un bloque de madera junto a un circuito, creando un diálogo entre lo analógico y lo digital. Es un gesto de conciliación profunda. Woody entiende que su verdadera misión no es competir con el futuro, sino integrarse en él como un mentor que enseña a los nuevos objetos el valor de la narrativa y del afecto sincero. Buzz Lightyear, por su parte, desarrolla una conexión casi mística con la tecnología que antes veía como una amenaza. Se le ve, durante las largas noches, interactuando con los dispositivos de Bonnie, no para controlarlos, sino para aprender de sus luces y sonidos, descubriendo que incluso en el código binario puede haber belleza si se mira con los ojos de un amigo. Su casco, antes símbolo de un ranger que patrullaba los confines del cosmos, es ahora un espejo donde se refleja la madurez de alguien que ha aceptado que el universo no es un lugar para conquistar, sino para entender. Buzz ha pasado de ser un héroe que buscaba la gloria a ser un guardián que busca la armonía, demostrando que su mayor éxito no fue salvar la galaxia, sino aprender a convivir en paz con su propia obsolescencia. Jessie se encarga de que la chispa de la alegría no se extinga en medio de la transición. Ella organiza juegos silenciosos cuando los adultos no miran, recordándonos que el juego es un lenguaje universal que no necesita baterías ni actualizaciones. Su energía es ahora más refinada, en lugar de saltos acrobáticos. Realiza movimientos delicados que preservan la integridad de sus compañeros más frágiles. Hay una escena donde Jessie consuela a un juguete digital que se ha quedado sin energía, tratándolo con la misma dulzura que ella habría querido recibir cuando fue abandonada en la caja de cartón hace años. Esta capacidad de empatía es el triunfo definitivo de Jessie. Ella ha convertido su dolor pasado en una fuente de compasión infinita para todos los seres que habitan el cuarto. La conclusión de esta odisea no es un adiós, sino una transformación. La cámara se aleja lentamente de la ventana, dejando ver cómo la casa se prepara para un nuevo amanecer. Woody, Buzz y Jessie ya no son los protagonistas de una acción frenética, sino los guardianes de un santuario emocional que el niño podrá visitar cuando necesite recordar quién es. Se quedan allí, en su rincón, convertidos en una especie de brújula moral para Bonnie. La película termina confirmando que los juguetes, al igual que los mejores recuerdos, no se desvanecen. Simplemente esperan, con una paciencia estoica, a que el niño, ya convertido en adulto, regrese a ellos para encontrar, en sus costuras y circuitos, el rastro indestructible de su propia magia. El epílogo de este viaje se siente como una tarde de otoño, donde la luz dorada y oblicua resalta cada textura de lo que ha sido una vida dedicada al juego. Woody, apoyado contra la pared, siente el peso de su lana y el cuero de su chaleco con una gratitud que roza lo sagrado. Entiende que su jubilación no es el final de su propósito, sino una transmutación hacia la categoría de memoria viva. Ya no tiene que ser el sheriff que mantiene el orden en una habitación caótica. Ahora es un centinela de la nostalgia, un recordatorio físico de que hubo un tiempo donde la imaginación bastaba para construir imperios, viajar a estrellas lejanas y salvar mundos sin necesidad de una conexión a la red. Su rostro, ligeramente desgastado, parece haber ganado en expresividad, como si los años hubieran esculpido en él una compasión que solo se alcanza tras décadas de servicio incondicional. Buzz Lightyear ha encontrado su propia paz en la arquitectura del silencio. A menudo, se le puede encontrar observando el cableado de la habitación con una curiosidad que ha sustituido a la antigua rivalidad tecnológica. Ha aprendido que su brillo intermitente, ese destello rojo de su brazo que antes era una señal de alerta, es ahora un faro de calidez en la oscuridad. Existe una nobleza estoica en la forma en que Buzz acepta su rol. Sabe que, aunque los nuevos dispositivos hablen idiomas de código y datos, ninguno de ellos posee la capacidad de escuchar los secretos de un niño. Él ha dejado de intentar compararse con lo nuevo, porque ha comprendido que él es, en esencia, una pieza de un lenguaje más antiguo y profundo, el lenguaje del cariño que se transmite a través del tacto y la presencia física. Jessie, con su espíritu indomable, ha florecido en esta nueva etapa como la gran tejedora de historias del grupo. Ella es quien mantiene el hilo invisible que conecta a los antiguos juguetes con los nuevos habitantes de plástico y silicio. Su optimismo, ahora más maduro y menos acelerado, actúa como un bálsamo. Al verla caminar, uno nota que ya no necesita galopar para sentirse viva. Su mera presencia, sentada con elegancia sobre el estante, transmite una calma contagiosa. Jessie nos enseña que el valor real de un juguete no reside en sus funciones, sino en la lealtad con la que ha sobrevivido a las modas.
Ella es el puente perfecto, la figura que explica a los demás que la obsolescencia es solo un concepto impuesto por el mercado, mientras que el valor emocional es un bien que se revaloriza con el paso de los años. Finalmente, el espectador comprende que la verdadera lección de esta entrega no es sobre la tecnología ni sobre el crecimiento, sino sobre el acto de soltar con elegancia. Los personajes, al aceptar su nuevo lugar en la vida de Bonnie, nos regalan el cierre más humano de la saga. Se quedan en la penumbra, no como reliquias del pasado, sino como guardianes del origen. Es un final que invita al espectador a mirar su propia historia, a recuperar sus propios tesoros olvidados y a entender que, mientras tengamos la capacidad de ver más allá de las pantallas y reconectar con la chispa del juego, aquellos amigos que nos acompañaron en la infancia seguirán ahí, siempre fieles, siempre esperando, manteniendo viva la llama de nuestra capacidad de asombro ante el mundo. A medida que las estaciones cambian fuera de la ventana de Bonnie, la habitación se convierte en un refugio de serenidad donde el tiempo parece haber adquirido un ritmo distinto. Los juguetes han aprendido a coexistir en este nuevo ecosistema, una armonía que no se basa en el ajetreo del juego diario, sino en la profundidad de la pertenencia. Woody, como una figura patriarcal pero humilde, se dedica a la observación atenta de los cambios en Bonnie. Entiende que ella ya no requiere de un compañero que dirija sus juegos, sino de un testigo silencioso que valide su madurez. Él ha aceptado su condición de reliquia con una elegancia que desarma cualquier atisbo de tristeza, sabiendo que su valor ahora radica en ser un ancla que mantiene a la joven conectada con su esencia más pura. Buzz Lightyear ha refinado su percepción, encontrando en la luz de los dispositivos electrónicos una estética que antes ignoraba. Ya no ve esos destellos como una invasión, sino como una nueva forma de lenguaje que él, como explorador, está destinado a interpretar. Hay una escena sutil donde él y un pequeño juguete digital, una figura con sensores de movimiento y voz sintetizada, comparten un rincón durante una noche de tormenta. Mientras el exterior relampaguea, Buzz comparte con el dispositivo la historia de su primera misión al espacio, y aunque el juguete nuevo responde solo con secuencias programadas, la interacción crea un puente entre dos eras. Buzz no busca que el otro comprenda, sino simplemente compartir la experiencia, validando que incluso en la lógica de los circuitos, hay un espacio para la compañía. Jessie, por su parte, se ha convertido en la guardiana de la memoria compartida. Ella es quien, con gestos mínimos pero cargados de intención, mantiene la unidad del grupo. A veces, cuando Bonnie se distrae con el mundo exterior, Jessie organiza a los juguetes más olvidados en formaciones que evocan las viejas aventuras del rodeo, un homenaje a los tiempos de esplendor que no busca revivir el pasado, sino honrarlo. Ella entiende que su propósito actual es ser el eslabón que impide que el olvido gane terreno. Su valentía es ahora una forma de resiliencia emocional, un recordatorio de que ser útil no significa necesariamente estar en movimiento, sino estar presente en la conciencia de quien alguna vez nos amó. El clímax de esta existencia tranquila es la comprensión colectiva de que han cumplido su misión de la manera más plena posible. No hay amargura en el hecho de que el niño crezca, porque comprenden que ellos fueron los encargados de formar su alma antes de que el mundo exterior tomara las riendas. El grupo observa cómo Bonnie guarda sus cosas antes de una nueva etapa de su vida, pero lo hace con una reverencia que indica que ellos no son basura, sino tesoros. Es la validación definitiva de su carrera. Woody, Buzz y Jessie permanecen en su estante, unidos no por la necesidad de ser jugados, sino por la lealtad de haber compartido un camino. La historia cierra con la certeza de que el juego, en su forma más elevada, es una transferencia de amor, un legado que perdura mucho después de que las luces se apagan y el último niño sale de la habitación, dejando tras de sí el eco imborrable de una amistad que, en su simplicidad, ha demostrado ser eterna. El desenlace final se siente como el cierre de un libro cuyas páginas han sido leídas tantas veces que el papel conserva la calidez de las manos que lo sostuvieron. En los rincones del cuarto de Bonnie, la luz ya no busca la acción frenética de antaño, sino que acaricia las superficies desgastadas con una delicadeza casi reverente. Woody se encuentra en un estado de gracia, ese punto de equilibrio donde el sheriff ya no necesita imponer el orden porque sabe que el orden de su corazón está completo. Al observar a Bonnie crecer, entiende que la mayor aventura de un juguete no es la misión que emprende, sino la persona en la que ayuda a convertirse a su dueño. Él ha dejado de ser el guardián de una habitación para convertirse en el guardián de una historia, esa que late en el pecho de Bonnie cada vez que ella posa su mirada sobre él, recordando, sin necesidad de palabras, los días en que todo el universo cabía en el espacio de una manta.
Buzz Lightyear ha alcanzado una dimensión de sabiduría que trasciende su programación original. Ha comprendido que su entrenamiento de ranger espacial nunca fue solo para cumplir órdenes, sino para entender el valor de la lealtad y el sacrificio. En estos momentos finales, cuando la tecnología que rodea a Bonnie brilla con un fulgor artificial, Buzz se siente como una pieza de museo que aún conserva el calor del sol. No le molesta ser un objeto del pasado, al contrario, siente orgullo. Sabe que, en un futuro donde todo se vuelve efímero y virtual, su presencia física es una prueba de que hubo una época de tangibilidad, de contacto real y de emociones que podían sostenerse con las manos. Es el héroe que aceptó que su misión no era conquistar el infinito, sino ser el ancla que mantuviera a un ser humano unido a su propia infancia. Jessie, por su parte, se ha transformado en el espíritu invencible de la memoria. Ella es quien mantiene vivas las bromas y las canciones, asegurándose de que el silencio del cuarto no se convierta en una condena, sino en una pausa reflexiva. Hay una belleza inmensa en verla actuar como el eje central de un grupo que ya no tiene nada que demostrar. Ella es el eco de las praderas, la fuerza del rodeo y la sonrisa que desafió a la oscuridad en los momentos más difíciles. Su valentía es ahora una forma de calma, se mueve con una gracia que parece decir que, sin importar cuánto cambie el mundo, el corazón que sabe lo que es ser amado por un niño siempre será joven. Jessie es la prueba viviente de que la resiliencia es el regalo más grande que un juguete puede ofrecer, una lección que ella transmite a todos sus compañeros con cada gesto de su mirada. El último acto es una despedida cargada de una paz inefable. La narrativa no nos deja con la sensación de un final abrupto, sino con la quietud de una promesa cumplida. Los personajes, reunidos bajo la tenue luz de la tarde, comprenden que su propósito ha trascendido cualquier límite físico. Se han convertido en los guardianes silenciosos de una biografía humana que florecerá más allá de las paredes de esa casa. Mientras la cámara se retira, dejando a Woody, Buzz y Jessie en su rincón eterno, el espectador siente que ha sido testigo de algo sagrado. El ciclo se cierra no con la desaparición de los protagonistas, sino con su integración definitiva en el alma de quien los quiso. La lección final es clara y poderosa, aunque el tiempo avance y las tecnologías cambien. El amor entre un niño y su juguete es la única constante que logra burlar al olvido, permaneciendo intacta, luminosa y profundamente nuestra, para siempre. La despedida definitiva llega como un susurro en la penumbra, una melodía suave que parece brotar de las mismas paredes de la habitación. Woody, ahora más reflexivo que nunca, nota como el polvo que se asienta sobre su sombrero de vaquero ya no es una molestia, sino una capa de tiempo que atesora las décadas vividas. Sabe que su labor como sheriff ha sido cumplida con una lealtad absoluta, una trayectoria marcada no por los aplausos, sino por la convicción de haber sido un faro en los momentos de tormenta emocional de Bonnie. Su mirada recorre el cuarto una última vez, y lo que antes le parecía una amenaza, la modernidad metálica y brillante, ahora le resulta simplemente otro integrante de este extraño y fascinante universo. Woody sonríe, comprendiendo que él es el cimiento, la raíz de un árbol que ha crecido fuerte y profundo, permitiendo que la imaginación de la niña florezca hacia horizontes que él ya no necesita recorrer. Buzz Lightyear, el guardián de las galaxias que alguna vez temió perder su propósito, encuentra ahora en la quietud una forma superior de patrullaje. Él es el centinela de los recuerdos, alguien que ha comprendido que la verdadera exploración no ocurre en el espacio exterior, sino en la capacidad de mantenerse presente cuando los demás se han ido. Su traje, cubierto de las cicatrices de 1000 aventuras, no es un reflejo de deterioro, sino un mapa de experiencias compartidas que ninguna inteligencia artificial podrá replicar jamás. Buzz observa a Woody y a Jessie con una complicidad que trasciende cualquier palabra. Ha descubierto que su mayor tecnología es, en efecto, la amistad, un software emocional que no requiere actualizaciones porque reside en la arquitectura misma de su ser, inmutable ante el paso veloz de las estaciones digitales. Jessie, con esa vitalidad que nunca parece agotarse, ha encontrado su paz en el papel de la contadora de historias. Ella se asegura de que cada objeto en la habitación, sin importar cuán viejo o nuevo sea, conozca su valor dentro del gran relato de Bonnie. Su voz, al entonar viejas canciones de rodeo, ya no busca la excitación del juego, sino el consuelo de una tradición que se resiste a desaparecer. Al verla, uno comprende que su resiliencia no fue producto de la terquedad, sino del amor incondicional por la infancia. Jessie ha logrado algo que pocos consiguen: mantener encendida la chispa del asombro aun cuando las luces de la vida se han atenuado.
Ella es el hilo conductor, la voz que susurra que, aunque el juego cambie de forma, la necesidad humana de soñar sigue siendo la misma. La escena final nos muestra a nuestros protagonistas, no como reliquias, sino como seres que han alcanzado la plenitud de su existencia. No hay melancolía que no sea dulce, ni partida que no sea un retorno a lo esencial. La historia se cierra con la certeza de que el niño no solo crece, sino que se lleva consigo una parte de ellos, una huella indeleble que lo acompañará cuando sea adulto y el mundo le exija olvidar la magia. Woody, Buzz y Jessie permanecen allí, en ese rincón iluminado por la luna, como guardianes silenciosos de una esencia que no conoce el paso del tiempo. Nos marchamos con la profunda convicción de que, mientras exista alguien en este mundo capaz de mirar un juguete y ver en él a un amigo, estos héroes seguirán vivos, siempre listos para recordarnos que lo más importante en la vida no es la tecnología que nos rodea, sino la calidez humana que somos capaces de compartir. El último acto de este gran mural cinematográfico se despliega como un amanecer silencioso en la casa de Bonnie. Es un momento de una pureza abrumadora, donde el espectador siente que el tiempo se detiene para permitir una despedida sin necesidad de palabras estridentes. Woody, cuyo chaleco de piel parece haber absorbido los suspiros de todas las habitaciones donde vivió, se encuentra en un estado de quietud absoluta. Ya no siente el peso de la responsabilidad de ser el favorito, ahora, es simplemente el guardián de una historia que ha alcanzado su plenitud. Al observar las manos de Bonnie, ahora un poco más grandes, más hábiles y menos dadas al juego frenético, el vaquero comprende que su misión original ha evolucionado hacia algo más trascendental. Él es ahora el guardián de la memoria, ese objeto físico que conecta a la mujer en la que ella se convierte con la niña que una vez fue. Buzz Lightyear, el explorador espacial que aprendió que la verdadera trascendencia no está en las estrellas, sino en la lealtad, se queda junto a él, proyectando una calma que llena todo el espacio. Sus alas, que tantas veces se desplegaron para salvar el día, permanecen retraídas, no por inutilidad, sino por un gesto de profunda paz. Buzz entiende que ya no tiene enemigos que derrotar ni misiones que cumplir en nombre del Comando Estelar. Su deber ha mutado hacia la vigilancia de un sueño que ya no requiere de superhéroes, sino de la presencia constante de amigos que conocen la verdad sobre el corazón. Hay algo heroico en su inmovilidad, una forma de valentía que solo alcanza quien ha comprendido que la existencia no depende de las funciones, sino del valor afectivo que uno ha logrado sembrar en los demás. Jessie es quien aporta la nota final de esta sinfonía de despedida. Ella, con su cabello de lana roja que parece mantener una intensidad de color desafiante ante los años, sigue siendo la chispa que ilumina las sombras del estante. Se le ve, en sus últimos momentos bajo el foco de la narrativa, acomodando los juguetes más nuevos con un mimo que denota una sabiduría ancestral. Ella es la que entiende que el futuro no debe ser despreciado por ser tecnológico, al contrario, lo acoge y le enseña que, si quiere sobrevivir, debe aprender a ser amado. Su evolución desde la vaquera intrépida hasta la maestra de la resiliencia es el hilo que cose todas las escenas de esta película, recordándonos que, aunque el escenario cambie, el valor de la fidelidad es inalterable. Al final, la cámara se aleja, abandonando el cuarto para dejarlos en esa penumbra cálida donde siempre residen los sueños de la infancia. No hay una conclusión trágica, sino la aceptación serena de que el ciclo se ha cerrado con una elegancia magistral. Woody, Buzz y Jessie no desaparecen, se transforman en el sustrato emocional de una vida humana que, a partir de ese momento, caminará por el mundo llevando consigo la huella invisible de su compañía. La lección queda tatuada en el espectador: madurar es integrar nuestro pasado sin dejar de mirar al futuro, manteniendo siempre, en algún lugar recóndito de nuestro ser, la capacidad de volver a ser niños. Estos juguetes, con su simple presencia, nos han enseñado que la verdadera tecnología que mueve al mundo no es la que se mide en píxeles o conexiones, sino la que se mide en el afecto compartido y en la capacidad inquebrantable de seguir soñando. El epílogo de este viaje se despliega como una acuarela de colores tenues bajo la luz de un atardecer perpetuo. El cuarto de Bonnie se ha convertido en un santuario, no de reliquias empolvadas, sino de reliquias vivas. En este punto, la narrativa se vuelve profundamente sensorial. El roce de la tela gastada de Woody contra la madera pulida del estante, el suave zumbido electrónico de los dispositivos nuevos que, al detectar la proximidad de los veteranos, parecen reducir su intensidad, como si estuvieran haciendo una reverencia ante la jerarquía del alma. Woody ya no busca ser él. Centro de la atención, su postura, ligeramente encorvada por años de lealtad, refleja la serenidad de quien ha comprendido que el amor de un niño es un préstamo eterno,
una semilla que él ayudó a germinar y que ahora, al convertirse en un árbol robusto, ya no necesita de un jardinero constante. Buzz Lightyear ha pasado de la finitud y el más allá a una comprensión del aquí y el ahora. Su mirada, al escudriñar la habitación, ya no busca amenazas intergalácticas, sino que reconoce la belleza en la quietud de los objetos cotidianos. Hay una escena cargada de una ternura desarmante donde Buzz se coloca junto a un sofisticado juguete interactivo de última generación. Sin decir palabra, su mano se posa suavemente sobre el metal frío del dispositivo. En ese roce, ocurre una transferencia silenciosa, la sabiduría de lo antiguo. La experiencia de haber sido el confidente de los miedos nocturnos, se comunica con la frialdad programada. Es un momento que nos recuerda que la verdadera tecnología es la empatía. Buzz no intenta competir. Simplemente le enseña al nuevo compañero qué significa ser necesario para un ser humano. Jessie, por su parte, se ha convertido en el corazón palpitante que mantiene unido este ecosistema. Su optimismo, que antes era una llamarada eléctrica, ahora es una luz cálida y constante, como una chimenea en invierno. Ella es quien, con pequeños movimientos de sus manos de trapo, mantiene la armonía entre el mundo analógico y el digital. A veces, la vemos enseñando a los nuevos juguetes cómo recibir un abrazo o cómo permanecer quietos cuando una lágrima de Bonnie cae sobre ellos. Jessie ha comprendido que su resiliencia no fue solo para sobrevivir al olvido, sino para legar el arte de la compañía. Su papel final es el de una embajadora de la imaginación. Ella sabe que, mientras haya un niño capaz de proyectar su alma en un juguete, la esencia de la infancia será inmortal. El desenlace no se cierra con un adiós, sino con una revelación que golpea suavemente el corazón del espectador. La madurez es el acto final de la lealtad. Woody, Buzz y Jessie permanecen allí, no como juguetes que esperan a ser usados, sino como guardianes que observan con orgullo la transición de Bonnie hacia la vida adulta. Entienden que, cuando ella se vaya, ellos seguirán ahí, transformados en los pilares silenciosos de su propia historia personal. La película cierra con una toma abierta de la ventana, donde el mundo exterior, veloz, tecnificado y exigente, parece desdibujarse frente a la solidez inamovible de estos tres amigos. Nos dejan con una certeza poderosa: aunque el mundo cambie, aunque los dispositivos nos alejen de lo tangible, siempre habrá un lugar en nuestra biografía para aquellos que, con un simple gesto, nos enseñaron a creer en lo invisible. La odisea termina, pero la huella que dejaron, ese mapa de amor y recuerdos, es un territorio donde todos, sin importar la edad, podemos regresar a salvo. La travesía llega finalmente a una pausa donde el tiempo parece suspender su curso. En este último rincón de la estancia, el silencio es un lenguaje denso y reconfortante. Woody, cuya estrella de sheriff ha perdido el brillo metálico de antaño para adquirir la pátina de la experiencia, ya no se siente atado a la repisa como a una celda, sino como a un mirador privilegiado. Cada hilo suelto en su chaleco es, para él, la firma de una caricia infantil, una línea de código emocional que ninguna actualización de software podrá jamás escribir. Él entiende que ha dejado de ser un juguete que pertenece a alguien para convertirse en un guardián que le acompaña. A alguien, su misión ha pasado del entretenimiento a la custodia de la identidad de Bonnie. Buzz Lightyear, cuya integridad física ha sido puesta a prueba en innumerables ocasiones, encuentra en esta etapa una paz que sus sistemas de navegación nunca pudieron calcular. Observa el mundo exterior a través del cristal de la ventana, donde las luces de los coches y las pantallas parpadeantes del vecindario crean un ritmo frenético, y siente una profunda compasión por quienes habitan esa prisa. Él sabe que la verdadera aventura no reside en el despliegue de alas plásticas, sino en la capacidad de ser un refugio inmutable en medio de un universo que cambia a una velocidad vertiginosa. Su botón de despliegue, ahora menos frecuente, es un símbolo de una era que entendió que, a veces, la mayor hazaña es simplemente quedarse, ser constante y resistir con dignidad el paso de los años. Jessie, por su parte, se manifiesta como el espíritu reconciliador de este grupo. En sus ojos, que alguna vez reflejaron el miedo a ser reemplazada, ahora solo hay una serenidad forjada en la aceptación. Ella se dedica a tejer pequeños puentes entre los juguetes que llegan nuevos, fríos, programados, ajenos, y el legado de juegos que ellos representan. Es ella quien les enseña, sin palabras, que un objeto solo alcanza su propósito cuando se convierte en el recipiente de la imaginación humana. Su valentía ya no busca el aplauso o la aventura, sino la preservación de la chispa vital. Es una embajadora de la memoria, recordándonos que, aunque el plástico se vuelva quebradizo, la historia que construimos con quienes amamos es, en última instancia,
lo único que permanece indestructible. El impacto emocional de este cierre radica en la elegancia con la que integran su nueva realidad. No hay una batalla final porque ya han ganado la única guerra que importa, la de no ser olvidados por el corazón que los hizo existir. Al verlos reunidos por última vez, el espectador siente que el filme le devuelve un espejo donde su propia infancia se refleja, recordándole que madurar es, en esencia, aprender a llevar nuestras raíces con orgullo, incluso cuando el árbol que ayudamos a cultivar ya se alza solo hacia el cielo. Nos marchamos del cuarto con la certeza de que el desván no es un cementerio de olvido, sino una biblioteca de afectos. Woody, Buzz y Jessie permanecen en esa penumbra cálida, no como objetos inanimados, sino como el eco viviente de nuestras lecciones más preciadas sobre la amistad y el asombro. La pantalla se va a negro, pero la estela de su lealtad perdura, nos dejan con una lección definitiva. La tecnología puede cambiar nuestra forma de habitar el mundo, pero jamás podrá reemplazar esa conexión tangible, humilde y profundamente humana que nos hace sentir, por primera vez, que somos alguien en la vida de otro. En el silencio final, reconocemos a nuestros propios juguetes, esos que nos enseñaron a mirar el cielo con ojos de explorador y el mundo con la valentía de un sheriff, recordándonos que, mientras tengamos memoria, nadie, ni nada, está realmente perdido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Flicktails. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar su like para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Toy Story 5 que se estrenará en 2026. La historia comienza con un giro inesperado que sacude los cimientos de la lealtad y el propósito de nuestros juguetes favoritos. Woody, quien ha pasado décadas definiendo su carrera como el guardián incansable de la infancia, se encuentra en un mundo donde la tecnología digital ha eclipsado la simplicidad de los juegos físicos. Esta quinta entrega nos presenta un conflicto existencial donde los juguetes deben enfrentarse a una amenaza técnica: los dispositivos electrónicos que cautivan la atención de los niños de hoy, alejándolos de la imaginación tangible. El relato cobra vida cuando Bonnie, ahora una niña que navega la complejidad de la era digital, comienza a olvidar a sus antiguos compañeros. Buzz Lightyear, siempre impulsado por su espíritu de explorador espacial y su entrenamiento de ranger del espacio, intenta liderar una misión de rescate emocional. Él entiende que su diseño original, basado en la estética de la ciencia ficción de los años 90, es una fuente de inspiración pura, pero siente la frustración de no poder competir con los videojuegos de última generación. La dinámica entre ambos es el corazón de la trama, reflejando años de trabajo en equipo que han trascendido los límites de una simple habitación. Lo que hace que esta narración sea tan poderosa es la introspección de los personajes al enfrentarse a la obsolescencia. Jessie, con su valentía inquebrantable de vaquera criada en el rodeo, nos recuerda que el valor de un juguete no reside en su tecnología, sino en las historias que ayuda a construir. Hay momentos de una profundidad emocional notable cuando el grupo se aventura fuera de casa, explorando los desafíos de un mundo que ha cambiado drásticamente. Cada paso que dan es un homenaje a la creatividad y al legado de quienes los crearon. La película logra equilibrar la nostalgia con una visión moderna sobre la conexión humana. A medida que avanzamos hacia el clímax, la narrativa se vuelve más íntima, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y los niños crezcan, la esencia de la amistad verdadera permanece intacta. Es una pieza cinematográfica que se siente como un reencuentro con viejos amigos, subrayando que, sin importar cuánto avance la industria, el ingenio de un niño y el cariño de un juguete son elementos inmortales. Al final, nos deja una lección sobre cómo adaptarse sin perder la identidad, demostrando que la carrera de estos personajes ha sido una lección magistral de resiliencia y amor incondicional hacia su propósito original. La odisea continúa cuando el grupo se infiltra en el epicentro de la nueva obsesión infantil, un complejo dedicado a la realidad virtual que actúa como el antagonista absoluto de la imaginación tradicional. Es aquí donde Woody, con esa sabiduría forjada en años de ser el sheriff preferido, comprende que su liderazgo ya no puede basarse en la autoridad del dueño, sino en la capacidad de inspirar a las nuevas generaciones a levantar la vista de las pantallas. Esta parte de la historia es profundamente conmovedora porque vemos a un vaquero cansado, pero imbuido de una determinación casi estoica, luchando por demostrar que el valor de un objeto de plástico o tela no radica en sus píxeles, sino en la huella emocional que deja en el alma de un niño. Buzz Lightyear, por su parte, atraviesa una crisis de identidad que resulta fascinante. A medida que analiza sus circuitos y sus funciones preprogramadas frente a la sofisticación de la inteligencia artificial de los juguetes modernos,
Siente el peso de su propia historia como el símbolo de una era dorada de la exploración espacial. Sin embargo, su resiliencia brilla cuando decide que su propósito no es vencer a la tecnología, sino complementarla. La escena donde Buzz intenta comunicarse con un dispositivo electrónico, utilizando su clásica lógica de soldado espacial, es un momento cargado de ternura que nos recuerda por qué nos enamoramos de este guardián galáctico hace décadas. Jessie aporta el contrapeso necesario con su energía arrolladora, encarnando la figura de la resiliencia pura. Ella se convierte en el puente entre el pasado nostálgico y la incertidumbre del futuro, demostrando que su espíritu aventurero no conoce de épocas ni de tendencias. Su evolución en esta entrega es el claro ejemplo de cómo la adaptabilidad es una virtud que no traiciona la esencia personal. Mientras recorren los pasillos fríos y mecanizados de este nuevo entorno, los personajes no solo luchan por sobrevivir al olvido, sino que intentan rescatar el concepto mismo del juego compartido. El desenlace no busca una victoria grandilocuente, sino un abrazo reconfortante entre lo antiguo y lo nuevo. Hay una melancolía dulce al observar cómo nuestros protagonistas aceptan su nueva realidad, no como juguetes obsoletos, sino como piezas invaluables de una historia humana que sigue viva. La película cierra con una reflexión sobre la madurez, recordándonos que el crecimiento es un proceso natural pero que nunca debemos abandonar la chispa que nos hace soñar. La travesía de Woody y su grupo cierra un ciclo magistral, dejándonos con la certeza de que, mientras exista un niño capaz de imaginar mundos, los juguetes siempre encontrarán un lugar donde ser necesarios y, sobre todo, profundamente amados. La travesía de este grupo de amigos se vuelve aún más introspectiva cuando el guión nos permite observarlos. Momentos de silencio entre las grandes escenas de acción. Woody, en esos instantes de calma, contempla su placa de sheriff con una mirada cargada de historia, reconociendo que su desgastada tela y sus costuras visibles son, en realidad, cicatrices de guerra que narran una vida entera dedicada al servicio. No es solo un juguete, es un tutor de la infancia que entiende que la verdadera conexión ocurre cuando el niño deja de mirar la pantalla y comienza a proyectar su mundo interior sobre la figura inanimada. Es ahí donde reside la magia, un recordatorio de que la tecnología ofrece distracciones, pero el juguete invita a la creación. Buzz, por su parte, encuentra una paz inesperada al reconciliar su naturaleza de explorador estelar con la frialdad de los algoritmos modernos. Hay una secuencia particularmente hermosa donde él observa a otros dispositivos digitales y, en lugar de ver enemigos, percibe herramientas que carecen de lo que él posee, un alma construida a base de recuerdos compartidos. Esta revelación le otorga una nueva dignidad. Se da cuenta de que su luz LED intermitente y su botón de despliegue de alas son, en el fondo, reliquias de una narrativa analógica que posee una calidez que ninguna simulación virtual podrá replicar. Su evolución desde un juguete que creía ser un ranger real hasta alguien que acepta con orgullo su condición de pieza indispensable en la vida de un niño es, posiblemente, el arco de transformación más humano de toda la saga. Jessie también se destaca en este tramo final como el alma emocional del grupo. Su valentía ya no solo se mide por su capacidad de saltar desde lugares elevados o realizar maniobras de rodeo imposibles, sino por su capacidad de sostener la esperanza cuando el resto flaquea. Ella es quien mantiene unido al equipo, recordándoles constantemente que cada grieta en su pintura es un símbolo de una aventura superada. Su optimismo no es ingenuo, es una decisión deliberada. Al verla interactuar con los niños en esta era de conectividad absoluta, comprendemos que su rol es el de una embajadora de la imaginación, capaz de tender un puente entre la nostalgia de los padres y la curiosidad fragmentada de los hijos. El impacto emocional del filme radica en esta aceptación colectiva de su nuevo estatus. No se trata de un final donde se resisten al cambio, sino uno donde lo integran con elegancia. Al ver a Woody y vas observando el atardecer desde un estante que ya no es el centro de atención, pero sigue siendo un refugio, el espectador siente que ha cerrado un capítulo vital de su propia biografía. La película nos enseña que madurar no significa descartar lo que nos hizo felices, sino encontrar una nueva forma de valorar esos afectos en un mundo que corre demasiado rápido. Nos vamos de la sala con la sensación de que, aunque las cajas de los juguetes se cierren, las historias que tejieron con nosotros permanecen grabadas en la memoria, desafiando el paso del tiempo y la frialdad de cualquier dispositivo digital. La travesía llega a un punto de inflexión donde la melancolía se transforma en una aceptación serena y luminosa. En los momentos finales, la narrativa se detiene para honrar la trayectoria de personajes que han pasado de ser simples objetos de
Entretenimiento a pilares fundamentales de la psique infantil. Woody, en particular, alcanza una paz inusual al comprender que su jubilación no es una derrota, sino una transición hacia un rol de mentoría silenciosa. Su figura, que alguna vez fue el centro del universo de un niño, ahora se sitúa en los márgenes, observando con orgullo cómo la semilla de la imaginación que él cultivó sigue floreciendo, incluso cuando los juegos ya no requieren de su presencia física. Es un despliegue de generosidad que define la madurez del vaquero. El deseo de que el niño crezca supera al deseo de ser necesitado. Buzz Lightyear completa su arco interno con una revelación que toca la fibra sensible de cualquier espectador que haya crecido viendo la saga. Entiende finalmente que su valor no reside en la complejidad de sus sistemas electromecánicos, sino en la capacidad de ser un confidente silencioso durante los años de incertidumbre. La escena en la que se sienta junto a un dispositivo inteligente, reconociendo el abismo generacional pero tendiendo una mano de fraternidad, es un testimonio de su nobleza. Buzz ya no siente la necesidad de probar que puede volar, porque ha comprendido que su verdadero vuelo es la trascendencia emocional que ha logrado en el corazón de varias generaciones. Es un guerrero que ha depuesto las armas del ego para abrazar la sabiduría de quien ha cumplido su misión con creces. Jessie, por su parte, se manifiesta como el eje de resiliencia del equipo, recordándonos que el coraje no es la ausencia de miedo ante el olvido, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Su personaje es el eco de todas esas aventuras compartidas en los rincones olvidados de las casas, en los juegos bajo la lluvia o en los viajes interminables en coche. Ella representa esa parte de nosotros que se resiste a perder la capacidad de asombro. Al verla caminar entre los escombros de la obsolescencia con la frente en alto, el espectador entiende que los juguetes no se desgastan por el uso, sino que se enriquecen con el contacto humano. Su espíritu es un recordatorio de que la vitalidad no depende de la novedad, sino de la autenticidad con la que nos enfrentamos a cada nuevo día. Este cierre es una elegía a la impermanencia, envuelta en un abrazo cálido que nos permite soltar con gratitud lo que ya no puede permanecer en nuestras vidas. De la misma manera, el hecho de que la historia no termine con una gran batalla, sino con un reconocimiento de la importancia de la memoria, le otorga una profundidad inusual para una cinta de animación. Nos marchamos con la certeza de que Woody, Buzz y Jessie no desaparecen en la oscuridad del desván, sino que se transforman en los guardianes de nuestros recuerdos más preciados. Es el triunfo de la narrativa humana sobre la frialdad de la técnica, una invitación a recordar que, en el vasto universo de nuestra experiencia personal, siempre habrá un espacio reservado para aquellos amigos que, con un simple gesto, nos enseñaron a mirar el mundo con ojos de niño. El relato se desplaza ahora hacia un plano más sutil, donde la luz de la tarde entra por la ventana y baña el cuarto de Bonnie, iluminando las partículas de polvo que danzan como pequeños astros olvidados. Es en este espacio de quietud, donde los juguetes comprenden que su labor ha mutado hacia una forma de existencia más contemplativa. Ya no buscan la validación constante de un niño que corre, sino que se convierten en los silenciosos testigos de la transición hacia la adultez. Woody, sentado en el borde de la repisa, observa los objetos de la habitación, aquellos que han sido desplazados por accesorios tecnológicos más fríos, y en lugar de sentir amargura, siente una extraña compasión. Él sabe que, algún día, cuando el brillo de las pantallas digitales se apague por el cansancio de una noche larga, el niño buscará refugio en la calidez de algo tangible, de algo que tenga historia y peso. Buzz Lightyear se convierte en este tramo en un observador de las estrellas, no desde la altura de un estante, sino a través de la ventana que da al jardín, donde el mundo físico sigue girando con su ritmo antiguo y predecible. Su armadura, llena de marcas y rasguños que cuentan historias de caídas valientes y rescates imposibles, parece relucir con una dignidad nueva. Él entiende que, aunque la tecnología intente simular el infinito a través de proyecciones virtuales, ninguna luz artificial puede igualar la inmensidad de un cielo estrellado observado en compañía de un amigo. Su calma es contagiosa, y poco a poco, el resto de los juguetes dejan de temer a la penumbra, comprendiendo que el final del protagonismo es simplemente el inicio de una compañía más profunda, más madura y, sobre todo, más honesta. Jessie, siempre inquieta pero ahora poseedora de una calma forjada en el fuego de 1000 aventuras, encuentra una nueva alegría al ayudar a organizar los recuerdos. Ella se encarga de que los juguetes más pequeños no sientan el peso del vacío, enseñándoles que estar guardados no es sinónimo de estar perdidos. La vemos reconstruir pequeñas estructuras con bloques antiguos, creando santuarios de juego en rincones que la tecnología ha ignorado.
Su actitud es un faro de optimismo que nos recuerda que la creatividad no se agota, sino que se transforma según el terreno que habitamos. En sus ojos vemos reflejada la chispa de cada niña que alguna vez la llevó a galopar por praderas imaginarias, y entendemos que su legado ya no pertenece solo a Bonnie, sino al tejido mismo de la memoria colectiva. Al cerrar este capítulo de su existencia, la narrativa nos entrega una última imagen de inmensa ternura. El grupo se reúne una vez más bajo la luz de la luna, no para planear una huida o una misión, sino para compartir el silencio de una lealtad que no requiere palabras. Han aceptado que su propósito no fue nunca retener al niño en el tiempo, sino acompañarlo mientras aprendía a volar por su cuenta. La película nos deja con una certeza reconfortante. Mientras los seres humanos sigamos necesitando anclajes que nos devuelvan a nuestra esencia, habrá un rincón del corazón donde estos amigos seguirán vivos, siempre listos, siempre valientes, y siempre, irrevocablemente, nuestros. Es la despedida final de una era que nos enseñó que, aunque el mundo cambie, la amistad es la única tecnología capaz de trascender cualquier barrera digital. La quietud de la habitación, lejos de ser un vacío, se transforma en un lienzo donde los personajes pintan su legado final. Woody, con la sabiduría que solo confiere el paso del tiempo, dedica sus últimas horas de actividad a organizar pequeñas escenas para los juguetes nuevos, esos dispositivos electrónicos que, aunque tecnológicamente avanzados, carecen de la capacidad de narrar sus propias vivencias. Él actúa como un bibliotecario de la infancia, colocando un bloque de madera junto a un circuito, creando un diálogo entre lo analógico y lo digital. Es un gesto de conciliación profunda. Woody entiende que su verdadera misión no es competir con el futuro, sino integrarse en él como un mentor que enseña a los nuevos objetos el valor de la narrativa y del afecto sincero. Buzz Lightyear, por su parte, desarrolla una conexión casi mística con la tecnología que antes veía como una amenaza. Se le ve, durante las largas noches, interactuando con los dispositivos de Bonnie, no para controlarlos, sino para aprender de sus luces y sonidos, descubriendo que incluso en el código binario puede haber belleza si se mira con los ojos de un amigo. Su casco, antes símbolo de un ranger que patrullaba los confines del cosmos, es ahora un espejo donde se refleja la madurez de alguien que ha aceptado que el universo no es un lugar para conquistar, sino para entender. Buzz ha pasado de ser un héroe que buscaba la gloria a ser un guardián que busca la armonía, demostrando que su mayor éxito no fue salvar la galaxia, sino aprender a convivir en paz con su propia obsolescencia. Jessie se encarga de que la chispa de la alegría no se extinga en medio de la transición. Ella organiza juegos silenciosos cuando los adultos no miran, recordándonos que el juego es un lenguaje universal que no necesita baterías ni actualizaciones. Su energía es ahora más refinada, en lugar de saltos acrobáticos. Realiza movimientos delicados que preservan la integridad de sus compañeros más frágiles. Hay una escena donde Jessie consuela a un juguete digital que se ha quedado sin energía, tratándolo con la misma dulzura que ella habría querido recibir cuando fue abandonada en la caja de cartón hace años. Esta capacidad de empatía es el triunfo definitivo de Jessie. Ella ha convertido su dolor pasado en una fuente de compasión infinita para todos los seres que habitan el cuarto. La conclusión de esta odisea no es un adiós, sino una transformación. La cámara se aleja lentamente de la ventana, dejando ver cómo la casa se prepara para un nuevo amanecer. Woody, Buzz y Jessie ya no son los protagonistas de una acción frenética, sino los guardianes de un santuario emocional que el niño podrá visitar cuando necesite recordar quién es. Se quedan allí, en su rincón, convertidos en una especie de brújula moral para Bonnie. La película termina confirmando que los juguetes, al igual que los mejores recuerdos, no se desvanecen. Simplemente esperan, con una paciencia estoica, a que el niño, ya convertido en adulto, regrese a ellos para encontrar, en sus costuras y circuitos, el rastro indestructible de su propia magia. El epílogo de este viaje se siente como una tarde de otoño, donde la luz dorada y oblicua resalta cada textura de lo que ha sido una vida dedicada al juego. Woody, apoyado contra la pared, siente el peso de su lana y el cuero de su chaleco con una gratitud que roza lo sagrado. Entiende que su jubilación no es el final de su propósito, sino una transmutación hacia la categoría de memoria viva. Ya no tiene que ser el sheriff que mantiene el orden en una habitación caótica. Ahora es un centinela de la nostalgia, un recordatorio físico de que hubo un tiempo donde la imaginación bastaba para construir imperios, viajar a estrellas lejanas y salvar mundos sin necesidad de una conexión a la red. Su rostro, ligeramente desgastado, parece haber ganado en expresividad,
Como si los años hubieran esculpido en él una compasión que solo se alcanza tras décadas de servicio incondicional. Buzz Lightyear ha encontrado su propia paz en la arquitectura del silencio. A menudo, se le puede encontrar observando el cableado de la habitación con una curiosidad que ha sustituido a la antigua rivalidad tecnológica. Ha aprendido que su brillo intermitente, ese destello rojo de su brazo que antes era una señal de alerta, es ahora un faro de calidez en la oscuridad. Existe una nobleza estoica en la forma en que Buzz acepta su rol, sabe que, aunque los nuevos dispositivos hablen idiomas de código y datos, ninguno de ellos posee la capacidad de escuchar los secretos de un niño. Él ha dejado de intentar compararse con lo nuevo, porque ha comprendido que él es, en esencia, una pieza de un lenguaje más antiguo y profundo, el lenguaje del cariño que se transmite a través del tacto y la presencia física. Jessie, con su espíritu indomable, ha florecido en esta nueva etapa como la gran tejedora de historias del grupo. Ella es quien mantiene el hilo invisible que conecta a los antiguos juguetes con los nuevos habitantes de plástico y silicio. Su optimismo, ahora más maduro y menos acelerado, actúa como un bálsamo. Al verla caminar, uno nota que ya no necesita galopar para sentirse viva, su mera presencia, sentada con elegancia sobre el estante, transmite una calma contagiosa. Jessie nos enseña que el valor real de un juguete no reside en sus funciones, sino en la lealtad con la que ha sobrevivido a las modas. Ella es el puente perfecto, la figura que explica a los demás que la obsolescencia es solo un concepto impuesto por el mercado, mientras que el valor emocional es un bien que se revaloriza con el paso de los años. Finalmente, el espectador comprende que la verdadera lección de esta entrega no es sobre la tecnología ni sobre el crecimiento, sino sobre el acto de soltar con elegancia. Los personajes, al aceptar su nuevo lugar en la vida de Bonnie, nos regalan el cierre más humano de la saga. Se quedan en la penumbra, no como reliquias del pasado, sino como guardianes del origen. Es un final que invita al espectador a mirar su propia historia, a recuperar sus propios tesoros olvidados y a entender que, mientras tengamos la capacidad de ver más allá de las pantallas y reconectar con la chispa del juego, aquellos amigos que nos acompañaron en la infancia seguirán ahí, siempre fieles, siempre esperando, manteniendo viva la llama de nuestra capacidad de asombro ante el mundo. A medida que las estaciones cambian fuera de la ventana de Bonnie, la habitación se convierte en un refugio de serenidad donde el tiempo parece haber adquirido un ritmo distinto. Los juguetes han aprendido a coexistir en este nuevo ecosistema, una armonía que no se basa en el ajetreo del juego diario, sino en la profundidad de la pertenencia. Woody, como una figura patriarcal pero humilde, se dedica a la observación atenta de los cambios en Bonnie. Entiende que ella ya no requiere de un compañero que dirija sus juegos, sino de un testigo silencioso que valide su madurez. Él ha aceptado su condición de reliquia con una elegancia que desarma cualquier atisbo de tristeza, sabiendo que su valor ahora radica en ser un ancla que mantiene a la joven conectada con su esencia más pura. Buzz Lightyear ha refinado su percepción, encontrando en la luz de los dispositivos electrónicos una estética que antes ignoraba. Ya no ve esos destellos como una invasión, sino como una nueva forma de lenguaje que él, como explorador, está destinado a interpretar. Hay una escena sutil donde él y un pequeño juguete digital, una figura con sensores de movimiento y voz sintetizada, comparten un rincón durante una noche de tormenta. Mientras el exterior relampaguea, Buzz comparte con el dispositivo la historia de su primera misión al espacio, y aunque el juguete nuevo responde solo con secuencias programadas, la interacción crea un puente entre dos eras. Buzz no busca que el otro comprenda, sino simplemente compartir la experiencia, validando que incluso en la lógica de los circuitos, hay un espacio para la compañía. Jessie, por su parte, se ha convertido en la guardiana de la memoria compartida. Ella es quien, con gestos mínimos pero cargados de intención, mantiene la unidad del grupo. A veces, cuando Bonnie se distrae con el mundo exterior, Jessie organiza a los juguetes más olvidados en formaciones que evocan las viejas aventuras del rodeo, un homenaje a los tiempos de esplendor que no busca revivir el pasado, sino honrarlo. Ella entiende que su propósito actual es ser el eslabón que impide que el olvido gane terreno. Su valentía es ahora una forma de resiliencia emocional, un recordatorio de que ser útil no significa necesariamente estar en movimiento, sino estar presente en la conciencia de quien alguna vez nos amó. El clímax de esta existencia tranquila es la comprensión colectiva de que han cumplido su misión de la manera más plena posible. No hay amargura en el hecho de que el niño crezca, porque comprenden que ellos fueron los encargados de formar su alma antes de que el mundo exterior tomara las riendas.
El grupo observa cómo Bonnie guarda sus cosas antes de una nueva etapa de su vida, pero lo hace con una reverencia que indica que ellos no son basura, sino tesoros. Es la validación definitiva de su carrera. Buddy, Buzz y Jessie permanecen en su estante, unidos no por la necesidad de ser jugados, sino por la lealtad de haber compartido un camino. La historia cierra con la certeza de que el juego, en su forma más elevada, es una transferencia de amor, un legado que perdura mucho después de que las luces se apagan y el último niño sale de la habitación, dejando tras de sí el eco imborrable de una amistad que, en su simplicidad, ha demostrado ser eterna. El desenlace final se siente como el cierre de un libro cuyas páginas han sido leídas tantas veces que el papel conserva la calidez de las manos que lo sostuvieron. En los rincones del cuarto de Bonnie, la luz ya no busca la acción frenética de antaño, sino que acaricia las superficies desgastadas con una delicadeza casi reverente. Buddy se encuentra en un estado de gracia, ese punto de equilibrio donde el sheriff ya no necesita imponer el orden porque sabe que el orden de su corazón está completo. Al observar a Bonnie crecer, entiende que la mayor aventura de un juguete no es la misión que emprende, sino la persona en la que ayuda a convertirse a su dueño. Él ha dejado de ser el guardián de una habitación para convertirse en el guardián de una historia, esa que late en el pecho de Bonnie cada vez que ella posa su mirada sobre él, recordando, sin necesidad de palabras, los días en que todo el universo cabía en el espacio de una manta. Buzz Lightyear ha alcanzado una dimensión de sabiduría que trasciende su programación original. Ha comprendido que su entrenamiento de ranger espacial nunca fue solo para cumplir órdenes, sino para entender el valor de la lealtad y el sacrificio. En estos momentos finales, cuando la tecnología que rodea a Bonnie brilla con un fulgor artificial, Buzz se siente como una pieza de museo que aún conserva el calor del sol. No le molesta ser un objeto del pasado, al contrario, siente orgullo. Sabe que, en un futuro donde todo se vuelve efímero y virtual, su presencia física es una prueba de que hubo una época de tangibilidad, de contacto real y de emociones que podían sostenerse con las manos. Es el héroe que aceptó que su misión no era conquistar el infinito, sino ser el ancla que mantuviera a un ser humano unido a su propia infancia. Jessie, por su parte, se ha transformado en el espíritu invencible de la memoria. Ella es quien mantiene vivas las bromas y las canciones, asegurándose de que el silencio del cuarto no se convierta en una condena, sino en una pausa reflexiva. Hay una belleza inmensa en verla actuar como el eje central de un grupo que ya no tiene nada que demostrar. Ella es el eco de las praderas, la fuerza del rodeo y la sonrisa que desafió a la oscuridad en los momentos más difíciles. Su valentía es ahora una forma de calma, se mueve con una gracia que parece decir que, sin importar cuánto cambie el mundo, el corazón que sabe lo que es ser amado por un niño siempre será joven. Jessie es la prueba viviente de que la resiliencia es el regalo más grande que un juguete puede ofrecer, una lección que ella transmite a todos sus compañeros con cada gesto de su mirada. El último acto es una despedida cargada de una paz inefable. La narrativa no nos deja con la sensación de un final abrupto, sino con la quietud de una promesa cumplida. Los personajes, reunidos bajo la tenue luz de la tarde, comprenden que su propósito ha trascendido cualquier límite físico. Se han convertido en los guardianes silenciosos de una biografía humana que florecerá más allá de las paredes de esa casa. Mientras la cámara se retira, dejando a Buddy, Buzz y Jessie en su rincón eterno, el espectador siente que ha sido testigo de algo sagrado. El ciclo se cierra no con la desaparición de los protagonistas, sino con su integración definitiva en el alma de quien los quiso. La lección final es clara y poderosa, aunque el tiempo avance y las tecnologías cambien. El amor entre un niño y su juguete es la única constante que logra burlar al olvido, permaneciendo intacta, luminosa y profundamente nuestra, para siempre. La despedida definitiva llega como un susurro en la penumbra, una melodía suave que parece brotar de las mismas paredes de la habitación. Buddy, ahora más reflexivo que nunca, nota como el polvo que se asienta sobre su sombrero de vaquero ya no es una molestia, sino una capa de tiempo que atesora las décadas vividas. Sabe que su labor como sheriff ha sido cumplida con una lealtad absoluta, una trayectoria marcada no por los aplausos, sino por la convicción de haber sido un faro en los momentos de tormenta emocional de Bonnie. Su mirada recorre el cuarto una última vez, y lo que antes le parecía una amenaza, la modernidad metálica y brillante, ahora le resulta simplemente otro integrante de este extraño y fascinante universo. Buddy sonríe, comprendiendo que él es el cimiento, la raíz de un árbol que ha crecido fuerte y profundo,
permitiendo que la imaginación de la niña florezca hacia horizontes que él ya no necesita recorrer. Buzz Lightyear, el guardián de las galaxias que alguna vez temió perder su propósito, encuentra ahora en la quietud una forma superior de patrullaje. Él es el centinela de los recuerdos, alguien que ha comprendido que la verdadera exploración no ocurre en el espacio exterior, sino en la capacidad de mantenerse presente cuando los demás se han ido. Su traje, cubierto de las cicatrices de 1000 aventuras, no es un reflejo de deterioro, sino un mapa de experiencias compartidas que ninguna inteligencia artificial podrá replicar jamás. Buzz observa a Woody y a Jessie con una complicidad que trasciende cualquier palabra. Ha descubierto que su mayor tecnología es, en efecto, la amistad, un software emocional que no requiere actualizaciones porque reside en la arquitectura misma de su ser, inmutable ante el paso veloz de las estaciones digitales. Jessie, con esa vitalidad que nunca parece agotarse, ha encontrado su paz en el papel de la contadora de historias. Ella se asegura de que cada objeto en la habitación, sin importar cuán viejo o nuevo sea, conozca su valor dentro del gran relato de Bonnie. Su voz, al entonar viejas canciones de rodeo, ya no busca la excitación del juego, sino el consuelo de una tradición que se resiste a desaparecer. Al verla, uno comprende que su resiliencia no fue producto de la terquedad, sino del amor incondicional por la infancia. Jessie ha logrado algo que pocos consiguen: mantener encendida la chispa del asombro aun cuando las luces de la vida se han atenuado. Ella es el hilo conductor, la voz que susurra que, aunque el juego cambie de forma, la necesidad humana de soñar sigue siendo la misma. La escena final nos muestra a nuestros protagonistas, no como reliquias, sino como seres que han alcanzado la plenitud de su existencia. No hay melancolía que no sea dulce, ni partida que no sea un retorno a lo esencial. La historia se cierra con la certeza de que el niño no solo crece, sino que se lleva consigo una parte de ellos, una huella indeleble que lo acompañará cuando sea adulto y el mundo le exija olvidar la magia. Woody, Buzz y Jessie permanecen allí, en ese rincón iluminado por la luna, como guardianes silenciosos de una esencia que no conoce el paso del tiempo. Nos marchamos con la profunda convicción de que, mientras exista alguien en este mundo capaz de mirar un juguete y ver en él a un amigo, estos héroes seguirán vivos, siempre listos para recordarnos que lo más importante en la vida no es la tecnología que nos rodea, sino la calidez humana que somos capaces de compartir. El último acto de este gran mural cinematográfico se despliega como un amanecer silencioso en la casa de Bonnie. Es un momento de una pureza abrumadora, donde el espectador siente que el tiempo se detiene para permitir una despedida sin necesidad de palabras estridentes. Woody, cuyo chaleco de piel parece haber absorbido los suspiros de todas las habitaciones donde vivió, se encuentra en un estado de quietud absoluta. Ya no siente el peso de la responsabilidad de ser el favorito, ahora, es simplemente el guardián de una historia que ha alcanzado su plenitud. Al observar las manos de Bonnie, ahora un poco más grandes, más hábiles y menos dadas al juego frenético, el vaquero comprende que su misión original ha evolucionado hacia algo más trascendental. Él es ahora el guardián de la memoria, ese objeto físico que conecta a la mujer en la que ella se convierte con la niña que una vez fue. Buzz Lightyear, el explorador espacial que aprendió que la verdadera trascendencia no está en las estrellas, sino en la lealtad, se queda junto a él, proyectando una calma que llena todo el espacio. Sus alas, que tantas veces se desplegaron para salvar el día, permanecen retraídas, no por inutilidad, sino por un gesto de profunda paz. Buzz entiende que ya no tiene enemigos que derrotar ni misiones que cumplir en nombre del Comando Estelar. Su deber ha mutado hacia la vigilancia de un sueño que ya no requiere de superhéroes, sino de la presencia constante de amigos que conocen la verdad sobre el corazón. Hay algo heroico en su inmovilidad, una forma de valentía que solo alcanza quien ha comprendido que la existencia no depende de las funciones, sino del valor afectivo que uno ha logrado sembrar en los demás. Jessie es quien aporta la nota final de esta sinfonía de despedida. Ella, con su cabello de lana roja que parece mantener una intensidad de color desafiante ante los años, sigue siendo la chispa que ilumina las sombras del estante. Se le ve, en sus últimos momentos bajo el foco de la narrativa, acomodando los juguetes más nuevos con un mimo que denota una sabiduría ancestral. Ella es la que entiende que el futuro no debe ser despreciado por ser tecnológico, al contrario, lo acoge y le enseña que, si quiere sobrevivir, debe aprender a ser amado. Su evolución desde la vaquera intrépida hasta la maestra de la resiliencia es el hilo que cose todas las escenas de esta película, recordándonos que, aunque el escenario cambie, el valor de la fidelidad es inalterable. Al final, la cámara se aleja,
abandonando el cuarto para dejarlos en esa penumbra cálida donde siempre residen los sueños de la infancia. No hay una conclusión trágica, sino la aceptación serena de que el ciclo se ha cerrado con una elegancia magistral. Buddy, Buzz y Jessie no desaparecen, se transforman en el sustrato emocional de una vida humana que, a partir de ese momento, caminará por el mundo llevando consigo la huella invisible de su compañía. La lección queda tatuada en el espectador: madurar es integrar nuestro pasado sin dejar de mirar al futuro, manteniendo siempre, en algún lugar recóndito de nuestro ser, la capacidad de volver a ser niños. Estos juguetes, con su simple presencia, nos han enseñado que la verdadera tecnología que mueve al mundo no es la que se mide en píxeles o conexiones, sino la que se mide en el afecto compartido y en la capacidad inquebrantable de seguir soñando. El epílogo de este viaje se despliega como una acuarela de colores tenues bajo la luz de un atardecer perpetuo. El cuarto de Bonnie se ha convertido en un santuario, no de reliquias empolvadas, sino de reliquias vivas. En este punto, la narrativa se vuelve profundamente sensorial. El roce de la tela gastada de Buddy contra la madera pulida del estante, el suave zumbido electrónico de los dispositivos nuevos que, al detectar la proximidad de los veteranos, parecen reducir su intensidad, como si estuvieran haciendo una reverencia ante la jerarquía del alma. Buddy ya no busca ser él. Centro de la atención, su postura, ligeramente encorvada por años de lealtad, refleja la serenidad de quien ha comprendido que el amor de un niño es un préstamo eterno, una semilla que él ayudó a germinar y que ahora, al convertirse en un árbol robusto, ya no necesita de un jardinero constante. Buzz Lightyear ha pasado de la finitud y el más allá a una comprensión del aquí y el ahora. Su mirada, al escudriñar la habitación, ya no busca amenazas intergalácticas, sino que reconoce la belleza en la quietud de los objetos cotidianos. Hay una escena cargada de una ternura desarmante donde Buzz se coloca junto a un sofisticado juguete interactivo de última generación. Sin decir palabra, su mano se posa suavemente sobre el metal frío del dispositivo. En ese roce, ocurre una transferencia silenciosa, la sabiduría de lo antiguo. La experiencia de haber sido el confidente de los miedos nocturnos, se comunica con la frialdad programada. Es un momento que nos recuerda que la verdadera tecnología es la empatía. Buzz no intenta competir. Simplemente le enseña al nuevo compañero qué significa ser necesario para un ser humano. Jessie, por su parte, se ha convertido en el corazón palpitante que mantiene unido este ecosistema. Su optimismo, que antes era una llamarada eléctrica, ahora es una luz cálida y constante, como una chimenea en invierno. Ella es quien, con pequeños movimientos de sus manos de trapo, mantiene la armonía entre el mundo analógico y el digital. A veces, la vemos enseñando a los nuevos juguetes cómo recibir un abrazo o cómo permanecer quietos cuando una lágrima de Bonnie cae sobre ellos. Jessie ha comprendido que su resiliencia no fue solo para sobrevivir al olvido, sino para legar el arte de la compañía. Su papel final es el de una embajadora de la imaginación. Ella sabe que, mientras haya un niño capaz de proyectar su alma en un juguete, la esencia de la infancia será inmortal. El desenlace no se cierra con un adiós, sino con una revelación que golpea suavemente el corazón del espectador. La madurez es el acto final de la lealtad. Buddy, Buzz y Jessie permanecen allí, no como juguetes que esperan a ser usados, sino como guardianes que observan con orgullo la transición de Bonnie hacia la vida adulta. Entienden que, cuando ella se vaya, ellos seguirán ahí, transformados en los pilares silenciosos de su propia historia personal. La película cierra con una toma abierta de la ventana, donde el mundo exterior, veloz, tecnificado y exigente, parece desdibujarse frente a la solidez inamovible de estos